Antes de comenzar con el podcast, me gustaría decirte que existe una oportunidad. Esta oportunidad se llama la inteligencia artificial, pero no la inteligencia artificial que tú te estás imaginando, sino la inteligencia artificial que factura. Actualmente me encuentro desarrollando una agencia de IA que se llama IA Norte con un equipo aquí en España, y es que también lo estamos desarrollando en Estados Unidos, concretamente en Miami. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que aquí en Europa siempre jugamos con 2 o 3 años de retardo a nivel tecnológico con respecto a Estados Unidos. Lo que queremos en IA Norte es precisamente evitar ese gap y traer todas las herramientas de inteligencia artificial al mercado español para las empresas que quieran facturar más, reducir costes y tener más tiempo. Si quieres más información sobre todo esto, te lo dejo aquí en la descripción de este vídeo y nada, espero que disfrutes de este podcast. Hoy estoy con Laura y Miguel, que son mis amigos de Miami. A Miguel lo conocía desde hace bastante tiempo. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien. Muy bien. Y a Laura la conocí allí, gracias a Miguel. Y allí en Miami, la verdad es que 2 meses que estuve fueron los 2 mejores meses de toda mi vida, por un montón de experiencias que tuve. Y la verdad es que tengo unas ganas brutales de volver. Y ahora que estáis aquí, en España, de vuelta, quiero que me digáis un poco por qué Miami, por qué elegisteis Miami, por qué fuisteis allí y bueno, cómo os conocisteis y demás. Bueno, pues principalmente fuimos allá en Miami porque yo fui a estudiar allí a Estados Unidos, a Carolina del Norte. Entonces luego Laura también vino para allá porque ya estábamos juntos y decidimos Miami porque teníamos familia allí. Entonces todo el tema de empezar en un país nuevo, la casa, el trabajo y demás, pues era más fácil cuando conoces a alguien. ¿Y tú, Laura, qué tal? ¿Cómo viste la experiencia de irte a Miami? Bien, bien, Javi, gracias por invitarnos al podcast de hoy. Y nada, que nos conocimos Miguel y yo en un viaje, volviendo a Santander de un viaje, y nos introducimos siempre como personas como que muy viajeras, ¿no? Miguel había vivido en Inglaterra, en Rumanía, y perdona que esté contando tu vida, y en España. Y yo pues había vivido en Cuba, en Italia, en Bélgica, y volví a España y teníamos ganas de salir. Yo creo que los dos teníamos deseos de cambiar de aires. Santander se nos hacía un poquito pequeño, aunque ahora lo echamos mucho de menos, pero Santander se nos hacía muy pequeñito y a Miguel le salió la oportunidad primero de empezar un máster en Valencia, que era 6 meses en Valencia y luego 6 meses en España, en Estados Unidos, perdona. Y era en la Universidad de North Carolina, de Carolina del Norte. Y nada, pues Miguel fue allí, yo a los 2 meses fui también a ver cómo era esa experiencia americana. Me encantaba la idea de que él estuviese en un campus universitario. Ya yo había ido a Miami en el 2020, antes del COVID, o sea, en enero, pero solamente me quedé con la impresión de que, bueno, Miami era un sitio de fiesta que estaba muy guay, muy chulo, y había muchas motos acuáticas y muchos aviones y muchos barcos. Esa era mi impresión de Miami, porque me había quedado solamente en Miami Beach, ¿no? Entonces quería conocer más Estados Unidos y me lo planteé, ¿no? En algún momento en mi vida siempre he dicho, no voy a descartar Estados Unidos, ¿sabes? En plan, no soy fan número 1 de Estados Unidos, pero ya que Miguel va a Estados Unidos y va a hacer la experiencia americana, pues ¿por qué no? Vamos a probar. Y nada, fui, como dice mi familia, acosando a Miguel porque le caí atrás. Él se fue a Estados Unidos y a los 2 meses ya estaba yo ahí como hola. Y nada, súper bien, la verdad. Empezamos por Nueva York, una semanita en casa de unas amistades, nos encantó. Ha sido el viaje más económico que hemos hecho en nuestra vida porque no teníamos ningún presupuesto. Comíamos sándwiches todo el día. Nos quedamos a dormir en casa de una amiga mía de la familia muy cercana, y el presupuesto ha sido, que lo voy a decir, el presupuesto más económico que hemos hecho en nuestra vida. 110 euros nos gastamos en ese viaje. Wow. Y ahora hacemos viajes de 2.000 euros, ¿sabes? En un fin de semana solamente, o en 4 días, ¿sabes? Y me sorprende mucho que allí en Nueva York hayamos logrado llegar al país con la idea de no vamos a gastarnos todos nuestros ahorros, vamos a ver qué es lo que nos ofrece el país y vamos a ver cómo vamos manejando pues nuestras finanzas y cómo nos lo devuelve el país. Claro. Y nos lo devolvió, obviamente. Claro. Ahora me surge la pregunta de cuál es ese contraste, ¿no? Porque tú has viajado tanto
Y ahora, después de haber estado tanto tiempo en Miami, ¿cómo ves esa parte de gestión del dinero? ¿Crees que Estados Unidos en sí te obliga como a sí o sí tienes que aprender esa parte? Sobre todo en Estados Unidos lo que pasa es que obviamente se gana mucho más, pero también obviamente se gasta mucho más. Entonces tú está la diferencia de cómo inviertes todo ese dinero que estás ganando. Porque tú puedes estar ganando un montón de dinero, pero si te vas a cenar todos los días, tienes un coche caro, un alquiler muy caro, pues no te merece la pena todo lo que estás ganando porque estás viviendo incluso peor que aquí en España con un trabajo más sencillo. Porque aquí puedes estar una persona 1.000 euros, pero se gasta 800 y vive súper feliz. En cambio, ves allí en Estados Unidos y conocemos gente o entornos, ¿no?, que están ganando 100.000, 120.000 dólares al año y viven con lo mínimo para llegar a final de mes, porque se acostumbran a ese nivel de vida, porque al nivel que van aumentando, al principio empiezan por 50, viven bien, viven justo, y cada vez van ganando más, pero claro, van gastando más a la vez. Entonces al final viven exactamente igual, solo que con un coche último modelo, una casa en un penthouse, que es un ático, bueno, en la parte de arriba de un edificio bonito, con piscina, y así con todo, van a sitios más caros de comer, de restaurantes de lujo, a gastarse... No sé exactamente, ¿no? Pero $300 la cena para dos, cuando pueden ir a otro que es exactamente igual, que se ponen a gastar 80. Es muy importante el tema del crédito, me comentasteis cuando yo estaba allí en Miami, ¿no? ¿Cómo es para que la gente un poco entienda qué es eso del crédito y cómo se maneja y cómo se debería de manejar? Porque supongo que hay gente que, bueno, pues yo he oído que no, ese tío un Ferrari, pero seguramente duerma dentro del Ferrari. Eso es bastante común, sobre todo cuando la gente tiene como furgonetas o coches buenos, porque ahí se valora mucho más el vehículo que tengas, también porque se conduce más, en vez de donde tú vivas. ¿Por qué? Porque la sociedad de allí es como mucho más de aparentar. El vecino tiene un Ferrari, bueno, perdón, un coche, un BMW, pues dices, yo quiero un Audi que sea más moderno todavía. Y se va influyendo mucho por la sociedad. Aquí en España puede pasar, obviamente, pero no tanto como suele suceder allí. Sobre todo allí también, con clase más medio baja es cuando más pasa. Porque a la mínima son gente que nunca ha visto tanto dinero, mi punto de vista, ¿no? Gente que no ha visto nunca tanto dinero, ven en su cuenta de banco que tienen 10.000 o 20.000 dólares y dicen, ¿y ahora yo qué hago con esto? Porque no saben qué es invertir, no saben qué es ahorrar para un futuro y lo que quieren es aparentar con su entorno que les va bien. Entonces con esos 10.000 o 20.000 pues se lo gastan todo de golpe en un último coche, un último modelo o cualquier cosa más cara, ¿no? Se lo gastan siempre. Entonces al final es un círculo vicioso. Ahí creo que también si no llegas a gestionar bien esa parte, supongo que llegas al estado homeless, ¿no? De esas personas que un día estaban ahí arriba, al día siguiente o al poco tiempo están ahí tiradas en Vives en la calle. deuda, Claro. al final. Lo que hablamos en el primer podcast, el individuo 1 y el individuo 2. Claro. Sí, que siempre lo he hablado mucho con Miguel, ese tema. Que aquí, o sea, en Estados Unidos, si no sabes manejar tus finanzas, no te adaptas al sistema. O sea, vives en un sistema, al final, torturador, ¿no? Que te estás torturando porque no te da tu paga, porque no eres capaz de ahorrar, porque no eres capaz de manejar tus finanzas familiares. Y si no eres capaz de manejar tus finanzas familiares porque quieres comer todos los días en un restaurante y no cocinas en casa, que yo diría que es el 40 o 50% de los americanos no saben cocinar. Sí. Entonces vives en un sistema muy consumista que luego no te permite pues tener ahorros y, no sé, una perspectiva de aquí a 5 años me voy a comprar una casa. No, cuando podrían hacerlo. Yo sé, con los salarios que tienen se podrían comprar una casa con 5 años laborales. Aquí igual te tienes que meter 10. O bueno, no sé, depende, igual sí, va cambiando. ¿Cómo habéis visto la situación en Miami con todo el tema de Trump, con todo el tema de la crisis en general, un poco todo este batiburrillo que está ocurriendo desde hace unos años? ¿Cómo veis la situación a nivel económico? ¿Veis que solo se queda la gente con más poder adquisitivo y que se está yendo muchísima gente pues, a otros estados o incluso más para arriba? Yo creo que no está entrando tanto capital extranjero ahora y ahora eso va a frenar mucho, yo creo que la economía. Porque si la gente no va a invertir, o sea, antes la gente iba, invertía y se compraba casas y abría negocios y tal. Y si ahora todo es no queremos extranjeros, pues no van a invertir el capital extranjero en la ciudades grandes como Miami, Nueva York, etc. Que hay mucho capital nacional, que esa es la idea de Trump, obviamente centrarse en la producción nacional, sí, eso es verdad. Pero yo pienso que no te sirve mucho cerrar fronteras, ¿sabes? Ni en lo comercial ni en lo humano. También, por ejemplo, está pasando que mucha clase media que ya tiene un dinero porque llevan allí 20 años trabajando, muchas de esas personas no tienen documentos todavía.
Entonces ahora mismo están mucho más restringidos de lo que hacen socialmente, de tema de inversiones como una casa o un coche y demás. ¿Por qué? Porque no saben si mañana les van por cualquier tontería, les van a ver por la calle y les pueden echar del país. Entonces incluso es de clase media o un poquito alta, quizás se puede decir, clase normal, que tienen miedo, entonces ya ni invierten ni salen tanto de casa y sufren eso. Claro, ahí la economía se va un poco en todos los sentidos al garete, ¿no? Como Sí, porque... Al menos la inflación quizás se baja, que quizás lo que va a lograr Trump. Yo creo que eso sí, que la inflación esa que ha habido también inmobiliaria, eso no sé si es por el efecto Trump, porque es algo que viene ya desde, yo creo que inició ya desde verano, el verano pasado mejor dicho, que ya estaba empezando a verse un índice de frenado de esa burbuja inmobiliaria que había ahí, ¿no? De que sube mucho el precio, pues ya ha bajado el precio de las viviendas. No sé si ha sido más bien el efecto de Trump, pero yo creo que quizás sí que va a ayudar a que no se siga creciendo esa inflación, mi perspectiva. ¿Cómo habéis vivido vosotros todo este cambio? Porque hay, bueno, vosotros dos tenéis perra, tenéis coche, tenéis casa, os podéis dar esas vacaciones. ¿Habéis notado un cambio en ese nivel? Es decir, de tener que cerrar un poquito más la mano, de cerrar un poco más el puño en cuanto a gastos. Nosotros por suerte no, porque toda nuestra situación está en regla, entonces no tenemos problema con eso. Y nosotros siempre desde el principio que hemos ido teníamos las cosas muy claras, o teníamos el budget hecho, y a medida que íbamos aumentando de salario, de situación económica, pues obviamente lo íbamos mejorando, pero siempre con una idea en perspectiva a la cabeza. Obviamente no nos ponemos a hacer un budget escribiéndolo en Excel, en plan, mira, o calculándolo, me he gastado esto este mes, pero más o menos mentalmente lo tenemos calculado y sabemos cuánto generamos, cuánto gastamos al mes y luego ya el resto se invierte y luego ya el resto pues para disfrutar extra, ¿no? Como un viaje aquí, nosotros literal que cada 2 meses visitamos un estado nuevo o nos vamos de vacaciones aunque sea una ciudad que está 4 horas en coche, ¿no? Pero algo siempre visitamos y siempre hacemos vacaciones, aunque sean 4 días, un fin de semana largo, pero siempre hacemos algo y obviamente eso está dentro de nuestra idea de... Claro. Presupuestación sí, y bueno, todo. y vuestro estilo de vida, que no Estilo invertís tampoco en otras cosas que no necesitáis o que no, que bueno, vuestro enfoque va más para vosotros, ¿no? Para desarrollar vuestra relación y demás. Sí. Está guay. Un detalle importante, que nuestro campo no se ha visto afectado por el tema de la inmigración. O sea, a mí me ha dado mucho más trabajo, mucho más estrés y ahora, por ejemplo, va a haber muchísima menos demanda de inmigración porque es un caos lo que está pasando ahora mismo con el sistema migratorio, pero en general no nos han afectado nuestros negocios o donde trabajamos, no ha afectado por el tema de la situación de los inmigrantes. Ahora, conocemos muchas personas que tienen sectores en el que se han visto afectados sus empresas, que las acciones han bajado, o sea, el valor de las acciones y sus dividendos al final de año han bajado, de que están empezando a recortar horas extras, de que están empezando a recortar personal, de que están empezando a deshacerse de gente, porque son sectores que eran movidos por el movimiento del inmigrante dentro de Miami. No tanto porque viene más gente, pero sí, por ejemplo, inmigrantes que envían dinero a Latinoamérica. Ahora, por esas remesas, como se le llama ya, Trump puso una tasa de 2,5 o algo así que hay que pagar por sacar ese dinero de los Estados Unidos. Entonces, todas las empresas que se dedican a enviar dinero, o sea, los 100 o 200 dólares que enviaban las familias a sus abuelos o a sus padres, back to the countries, ya no lo están haciendo. Entonces esas empresas están yendo en pique. O muchas empresas que están perdiendo pues trabajadores también porque bueno, se van del sector, ¿no? Con lo que te hemos comentado, se van del estado, se van a otros estados, al menos en Miami está ocurriendo. Y hay empresas que están siendo afectadas. Sí. También hay muchas empresas también que como ya no contratan o no quieren contratar a la gente sin documentación porque ahora ya es más peligroso. Entonces o les echan o bueno, recortan personal o intentan sustituirlo. En vez de contratar a 3 personas que por desgracia su situación inmigratoria no está arreglada, contratan una que sí. Entonces las 3 personas se ven perjudicadas. Entonces las 3 personas ahora mismo no tienen trabajo y tampoco quieren salir tanto a la calle socialmente porque tienen miedo a que por la calle vean al departamento de ICE y se les pueda llevar a casa. O simplemente no quieren salir a sitios porque dicen, mira, he perdido el trabajo, entonces no voy a consumir al restaurante de la esquina porque ahora no es el momento. No,
ni teniendo trabajo, ¿eh? O sea, yo conozco gente que tiene miedo de salir de la calle y es normal que lo tengan. Que no quieren ir ni al dentista, o sea, clientes, ¿no? Que no quieren ir ni al dentista, no quieren ir a consumir nada. Obviamente eso le afecta a la economía. Total. Entonces... Es un poco lo que decía antes, ¿no? Que al final, si cierras de aquí y tiras de aquí, pues al final la gente tiene miedo y va a consumir menos. Al final eso es un problema para ti, para tu propio país, porque estás frenando la economía. O sea, no hay más. Por ejemplo, dentro de nuestros departamentos, que al final ella trabaja en inmigración y yo trabajo en el tema de finanzas del turismo ahí en Miami, esa parte no se ha visto nada afectada. ¿Por qué? Puede bajar un poco menos de gente que venga, pero la gente que va a hacer turismo en Miami suele ser gente que realmente viene a hacer turismo. Si tú vas allí para quedarte a vivir, de normal, un porcentaje pequeño sí, pero de normal la gente se va a casa de un familiar o alquila una casa, no va a un Airbnb recurrentemente. Déjame decirte que van a dejar de ir turistas, ¿eh? Eso quizás ahora no lo notáis porque es confuso, porque verano es difícil de decir porque es una temporada baja en Miami, pero quizás este invierno, quizás hay menos turismo internacional, va a seguir el nacional, pero el internacional va a bajar. Inclusive puede bajar el nacional porque pueden haber personas de Nueva York que no tienen tan regulados sus documentos y quizás en invierno pues no se bajan a Miami porque tienen miedo. Y pueden ser gente de dinero pero que están siendo preventivos, ¿sabes? En plan, voy a evitar coger un avión o voy a evitar moverme, ¿sabes? Yo creo que en un futuro se puede afectar al sistema turístico y hostelero, ¿no? Simplemente con la nueva tarifa que quiere poner Trump para los que se sacan el ESTA, que es el visado de turismo, quiere poner que aparte de lo que te cuesta el visado, que tengas que pagar como $250 más. Entonces eso a la gente ya le va a echar para atrás. Si está dudando entre ir, por ejemplo, a Bahamas o a Estados Unidos, y Bahamas es gratis el visado y para ir a Estados Unidos te cuesta el ESTA, que son 40 más o menos, más luego otros 250, y dices ya $300 más, dices quizá con eso me pago 3 días más en Bahamas. Entonces la gente también lo va a tener en cuenta que puede que baje el turismo. Aunque luego no lo aplique, pero eso asusta a la gente, ¿no? Va a redirigir el turismo a otros países. La gente que ahora mismo está planeando las vacaciones, por ejemplo, de enero o febrero, que puede ser cuando tenga vacaciones, quizá ya los sacan del destino porque quizá le ponen esa tarifa. Y 250 para una familia de 4, por ejemplo, ya también es un dinero. Con el añadido de que Miami no es barata, precisamente, como ciudad. O sea, entonces ya estás ahí frenando muchísimo la entrada de inmigrantes. Sí. Quiero preguntaros por esa economía más a nivel de Estados Unidos versus China u otros componentes que están afectando a la economía de Estados Unidos. ¿Y cómo veis el tema de la inteligencia artificial? Todo el mercado, cómo se está revolviendo a ese nivel, si vosotros en vuestras empresas lo notáis, lo percibís de alguna manera. Yo lo estoy viendo que muchas empresas ahí en Estados Unidos lo están empezando a aplicar, sobre todo para los trabajos más sencillos, como sería más sencillos entre comillas, o más administrativos, que yo ya sé que existen estas softwares de inteligencia artificial que tú le enseñas y los trabajos administrativos, que sería de 1 hora estar ahí en la oficina haciéndolo, tú le enseñas los pasos que tiene que seguir, que no utiliza inteligencia humana, digamos, y que simplemente que lo haga todo el rato. Y ese tipo de cosas se están aplicando, ¿para qué? Para recortar puestos de trabajo, porque al final allí es muy caro la mano de obra. Por eso a veces se contratan en gente de Asia, gente de Latinoamérica, para esa barrera. Pero el problema luego es pagarles. Entonces la solución más fácil es con la inteligencia artificial. Y se está utilizando mucho. Igual que para el marketing. En marketing hay una persona por una buena campaña te puede costar $5.000, $10.000. Una campaña de marketing normal. Que al final sencilla. Sencilla. Que es una persona que te lo está diseñando y lo hace. Cuando ahora con inteligencia artificial tú contratas a alguien en otro sitio o allí mismamente que te hace toda la campaña y ya la tienes tú para siempre. Eso está bastante avanzado y se está trabajando bastante. Creo que es además una de las cosas que tienen que ocurrir, ¿no? Que es una forma de presionar el mercado para rápidamente meter inteligencia artificial en las empresas y obviamente pues ser un poquito más como primera potencia versus China, que China ya tiene... Yo creo que están más desarrollados ellos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Yo creo que China tiene mejor inteligencia artificial. Vale, tú eres el que sabe, tú nos dirás. Yo la verdad que cuando me has dicho China me he quedado... Yo creo que sí, que China ahora mismo está cortando el bacalao, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Ya lo vemos que es más estable, que tiene menos problemas a nivel de drogas, de delincuencia, es más estable en la parte automovilística.
Todo a nivel tecnológico, China está mucho más avanzado. Sí, Lo que pasa es que Estados Unidos está más avanzado como económicamente a nivel global. ¿Por qué? Porque tiene las mayores empresas del mundo están en Estados Unidos. Obviamente con los productos que se hacen en China, ya sea de móviles, automóviles y todo, porque se van a Estados Unidos y de ahí ya se vende a precio de Estados Unidos. Pero la base también está de Asia. Sí, sí. O sea, el mercado global lo lidera Estados Unidos y creo que lo seguirá haciendo. Yo creo que China ya pero, bueno, se le ha ido por delante, ¿eh? Sí, pero al final tú no quieres, si algo te va bien no lo quieres cambiar. O sea, y si toda Europa confía en Estados Unidos, sí que es cierto que Europa en ese sentido tiene que tomar más independencia, no estar con la manita de papi todo el día, pero sí que Estados Unidos yo creo que va a seguir ahí y no va a dejar de hacer, o sea, no va a dejar que China le gane, que lo hará al final. China. Yo creo que es la segunda potencia comercial ahora. Yo creo que China. Con Rusia también. Estados Unidos, Rusia y Asia siempre están ahí, y China, perdón, siempre están ahí peleando por los primeros puestos. Por desgracia, por ejemplo, toda Europa, en mi opinión, ahora mismo está a la cola para eso. Comparando con países desarrollados, ¿no? Sí, que totalmente. A nivel de regulación ya lo vemos. O sea, que los coches Tesla se les quite el chip para evitar los choques y los atropellos aquí en Europa, mientras allí en Estados Unidos se deja. Sí, claro. ¿Y por qué se le quita el chip? Porque no se considera que una máquina pueda ser más efectiva que la conducción de un humano, cuando realmente no es así. O sea, allí, por ejemplo, hace poco son regulaciones que hay muchas cosas que todavía no han salido al mercado de inteligencia artificial que se están regulando o ni siquiera han salido. Sí, claro, la mayor potencia comercial del mundo es China. Sí, por supuesto. O sea, China... Pero quiero decir que al final Estados Unidos es un pique, ¿no? Es como... Históricamente la principal potencia comercial, o sea, por muchos años. Pero eso estaba claro porque es el que más vende. Estados Unidos ha sido... Pero China ha superado a Estados Unidos en términos de comercio. Yo pienso que ya desde que estudiamos economía, desde el 2016... Pero es muy fácil de entender. Tú, por ejemplo, piensas cuántos chips y piezas pequeñitas vende China. Por eso. Venden 10 piezas de China. Cuando, por ejemplo, para fabricar un teléfono, un iPhone, por ejemplo, tú solamente vendes una. Estás comparando un iPhone que tiene 1000 piezas con ellos que te han vendido las 1000 piezas. Bueno, eso no hay duda de que... Por eso es que le está haciendo ahora la guerra comercial esta administración de Estados Unidos actual. ¿Sabes? Porque sabe que es una amenaza y se están quedando detrás. Yo quiero preguntaros por las drogas. ¿Cómo lo vivís? No consumimos. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Porque a mí me dijeron, cuando te vayas a Miami, cuidado con las drogas y ya. A mí no me han ofrecido nada, nunca. No, eso no ni tampoco lo he visto. O sea, porque estás movido en barrios buenos, digamos. Ahí sobre todo hay mucha... Bueno, a veces. Bueno. Me metía no debía. Sí, pero eso al final... ¿Tú que ibas con el coche? Sí. Pero, por ejemplo, allí lo que hay también es mucha clase social y hay mucha diferencia. Si te vas, acabas como tú dices, homeless, como vagabundo, te vas a unos barrios que son súper malos, que por ahí mejor no asomarte a partir de las 10 de la noche, ¿no? Yeah. Pero luego los barrios que tú te has movido pueden ser más trabajadores, mejores o peores, pero en general son buenos. No te vas a encontrar ni un tiroteo, no te vas a encontrar ni drogas por la calle, ni nada. En cambio, en barrios malos, sí. En barrios malos, sí. Sí, en barrios malos tú... Se escuchan los tiroteos. Tú ves, pasas por ahí, porque por ejemplo para hacer pádel paso por barrios así, porque tienes que pasar por ahí, y tú ves a gente a las 5 de la tarde que se nota que no están haciendo nada bueno. Y es como, pues nada, tengo que pasar, los ignoras y cada uno lo suyo. También si no tienes una educación, allá en Estados Unidos es más fácil, puedes entrar en la droga y quedarte en el mundo de la droga porque es muy fácil. Yo no sé si aquí también es fácil porque yo nunca lo he consumido, pero sé que, y en Estados Unidos tampoco, pero sé por experiencia de que lo he visto, de que la gente entra más en la droga, o sea, ya descartando lo que es la marihuana, que pues eso la gente lo ha normalizado mucho, y el café, no mentira, que es una droga buena. El café es como el vasito de agua por la mañana, ¿eh? Sí. Allí es religiosamente el café así. Sí. Seguramente tú también preguntas lo de las drogas por la famosa Pensilvania, Kensington, que es la ciudad zombie, que es la que más se conoce allí de todos los vagabundos y drogadictos. Porque en todos Estados Unidos, bueno, va a nivel económico, ¿no? Te va mal económicamente, pues te vas a las drogas, porque encima son baratas. Entonces no saben qué hacer, pues se van a la ciudad zombie, porque es donde más barato pueden conseguirlo, donde está todo ese tipo de gente. Entonces allí yo había estado viendo vídeos y demás, porque fuimos a Filadelfia hace poco,
Y de General Filadelfia ya está lleno de homeless, ¿no? Pero esa zona es mucho peor. Y allí te encuentras que compras pastillas, los blues, los Gs, el fentanil, te puedes comprar por $6. Entonces la gente consume 20, 30 pastillas al día. Entonces es una burrada porque para el cuerpo están todos hechos mierda y porque es muy barato. Entonces, y allí es donde más barato se vende. Entonces es un círculo vicioso. Por eso todo el mundo se reúne ahí. Y te llama mucho la atención cuando ves los vídeos que ves a la gente que... Ciudades sabes zombies. la ciudad zombie. ¿Por qué? Porque empiezan a consumir, por ejemplo, el fentanil, que es 10 veces más fuerte que la heroína, y están lo famoso de la gente así dormida y que no hacen nada, ¿no? Y se conoce por eso, la ciudad zombie. ¿Y últimamente no veis que eso está bajando con Trump, con las medidas que está implementando? Yo la verdad que nunca he visto a nadie por la calle así. Es que en Miami no lo vemos, o sea, se ve mucho en Filadelfia, que es muy conocido. Se ha visto, yo lo he visto mucho en Nueva York, veíamos a gente tirada así en la calle, pero en Miami no. En Miami son más estrictos con eso los republicanos y pues tienen medidas que son como de que de hace años, de que no pueden haber homeless, asentamientos de homeless o personas durmiendo en la calle a más de no sé cuántos metros de un colegio, en plan como 2, 3 kilómetros, un ejemplo de un colegio de niños. Desde julio del año pasado los quitaron también de que ya no pueden estar en la calle, en plan, los quitan de las calles, los ponen en albergues obligatoriamente, ¿no? O sea, Miami en eso se ha desarrollado mucho. Sigues viendo homeless, obviamente, gente que está ahí en la calle, me imagino que no dormirán ahí, pero sino como que es su casa, ¿no? Se sientan ahí, ya está, y luego duermen en el albergue, me imagino. Por ejemplo, te llama la atención California, que es un estado más demócrata, ahí pueden legalmente acampar donde ellos quieran. Entonces todos tienen sus zonas, incluso si uno va a acampar a la zona de otro, como se pelean porque ya es como su casa. Y tú vas andando por la calle normal y te encuentras como tiendas de campaña por ambos lados de la calle. Lo más famoso de Las Vegas, ¿no? Los Ángeles. De Los Ángeles, sí. Sí que hay zonas que debajo de los trenes y demás, pues viven todos ahí. Obviamente un turista no pasa por ahí. Nosotros tenemos el hotel cerca y damos una vuelta increíble a toda la manzana para no pasar por esa calle, porque dices, mira, puede que no me pase nada, pero puede que sí. Hombre, no te quieres meter en... No te quieres meter ahí. Pero, por ejemplo, en Florida, lo que está más republicano, y desde enero de este año sacaron una ley de que no pueden dormir ni en la calle, aunque no tengan tienda de campaña. Entonces ya no lo ves. Tú te puedes encontrar un vagabundo por la calle que está loco, ¿no? Pero eso no te hace nada. Pero ya no ves nunca a alguien durmiendo en la calle ni con tienda de campaña menos. Porque la policía les ve y les echa, por la noche también. Una de las cosas que más me impresionó cuando llegué allí y estaba conduciendo solo y me iba al CrossFit, fue en mi tercer día, mi cuarto día. Bueno, el tercero fue jugando al pádel contigo, el cuarto por ahí. Voy conduciendo y veo a un tío del FBI con una ametralladora. ¿Del FBI o policía? Del FBI, con el furgón del FBI, en una especie de taller que estaban haciendo una especie de redada con más agentes del FBI. Un montón de, bueno, pues como 8 o 10 personas esposadas. Wow. Hicieron ¿No sabías historia? Pues no sé qué barrio estás metido, pues, pero en 2 meses... Digamos que fue... es que ya no me acuerdo los nombres, pero más o menos un poco... ¿Sabías dónde yo vivía, no? Pues, Sí. En Worcestershire, sí. Es pues, un poquito más arriba. Vale. No sé qué zona es exactamente ahora ¿Estás mismo. por Fontainebleau o por Doral? A ver, la zona... En Doral estaba yo. Vale. La zona por encima del aeropuerto de Miami, esa zona es muy... Hay varios que son... que tú caminas y dices... ¿Qué hago aquí? Pues me llamó muchísimo la atención por el control absoluto de las calles. Ya no solo había FBI ahí, en el taller, sino 2 calles a un lado, 2 calles más para allá. Ahí lo bloquean todo. Siempre se bloqueaba todo, todo precintado y súper... Y cuando vas entre horas, que es de horario infantil o de escolar, que tienes que ir a 15 millas, ¿no? Millas por hora, sí. También, suena la... Sí. Eso es, que siempre hay un adulto, un señor mayor, sí. acompañando a Cuidando los niños. la calle. Ahí se protege muchísimo a los niños. Pero muchísimo, que te Sí. multan. Te multan, igual que si el autobús de stop, los autobuses normales de allí de las escuelas, sacan a veces una mini señal así de este tamaño de stop, que lo ponen a la izquierda. Y como te lo saltes, porque muchas veces no lo has visto, te ponen unas multas de O sea, $200. tienen que frenar toda la calle. Tienen que frenar toda la calle. Y del otro lado también.
Quiero Aunque decir, no lo veas. el bus está por la derecha, ¿no? Pone el stop y los que vienen aquí por la izquierda también se tienen que parar. ¿Por qué? Porque pues suponen que un niño quizás sale y justo cruza la carretera. Puede intentar correr Y hacia el otro lado. son cartelitos así de pequeños que cuando estás conduciendo no lo ves. Te tienes que fijar, cuando ves un bus amarillo, te tienes que estar fijando por si para y saca eso. Aquí los niños cruzan solos y... Y Es también, que yo creo que hay más coches, no sé. No sí, sé. también, Más locura. pero... Bueno, no sé, porque aquí en el centro lo veo cada vez también más. allí, Sí. a la salida y a la entrada de los niños de los colegios, siempre hay policías. Ah, Te sí. encuentras como 1 o 2 coches puestos en la puerta, en sitios estratégicos, vigilando. Es que también el problema de allá es que hay mucho más protección en ese sentido por el tema de las armas. Allá cualquiera puede tener un arma. Entonces, ahora lo hicieron en Florida así. No te hace falta ni licencia. O sea, cualquier persona puede llevar un arma. Eso, dato curioso. Bonita experiencia la que tuvimos. Sí, pero desde enero de este año, de 2025, tú puedes tener un arma mientras no tengas ni delitos penales ni problemas mentales. Pero tú puedes llevar un arma encima sin licencia. Obviamente tiene que estar registrada, no la puedes comprar en cualquier lado que no sea, pero la compras y ya está. Y cuando fuimos allí los dos al campo de tiro, era gracioso porque veías pistolas que podían costarte $100 o un subfusil por 300, 350, que allí 350 es algo Una que- cena. Una Una cena cena, entre dos. cara. Y te cuesta lo mismo que aquí irte a comer caro, como si 80 euros fuese aquí. Que te llama mucho la atención ese tipo de Lo cosas. económico que es. Desde enero del 24. Desde enero del 24. Mira. Y lo fácil que es disparar Sí, ¿no? y matar a alguien. O sea, era extremadamente fácil apuntar con el fusil y dar a diana. Yo me asusté un poco por el tema de... ¿Sí? La facilidad. Este juguete es muy peligroso. Es muy peligroso y a mí me daba miedo. Bueno, me daba miedo. Siempre tienes el Te lo toque, ¿no? piensas, ¿no? De los que están al lado, los tipejos estos que estaban ahí dando voces y demás Sí. con la escopeta y digo, ¡buah! Justo ¿Te esto- imaginas que a se le pire la pinza y se Se gira. le vaya a alguno, sí. venga? Yo justo ayer estaba hablando con un amigo, le conté la experiencia cuando fuimos al campo de tiro, que vimos 2 chavalines que tendrían 20, 22 años, que fueron con 2 bolsas de gimnasio, que eran de este tamaño, se pusieron al lado nuestro y de repente uno de ellos abre una de las mochilas, le abre así y tendría ahí de verdad como 10 o 15 armas. Qué locura. No las conté, pero entre pistolas pequeñitas de 9 milímetros, entre sus fusiles y tal, todo, y entre las 2 mochilas, 15 armas mínimo. Y también uno de esos, también por terminar la historia, sacó una 9 milímetros, que era súper gracioso porque tenía una mira como de Franco. Era así como del Call of Duty, y totalmente igual, así la mira, y tenía como un zoom, que yo estuve a punto de decirle, ¡buah, me dejas probarlo! Porque se veía guapísima. ¿Cómo veis de normalizado eso allí? Aquí no está normalizado, aquí siempre lo criticamos, lo rechazamos porque somos un país sin armas, vemos la peligrosidad que tiene eso, pero allí, ¿cómo la gente lo vive? ¿Qué piensas que la Pues gente ya es vive? algo que ya se normaliza tanto que suele pasar. A mí me pasó que después de estar 2 años trabajando con un compañero de trabajo, hablando normal y tal, surgió ese tema. Y me contó, no, si yo siempre voy con un arma encima. Y lo sacó del bolsillo, que encima es gracioso porque es un tipo muy alto, y tiene una pistola que era así, de este tamaño, una 9 milímetros. Y de broma yo le dije, pero si eso es de juguete, no sé qué. Me la dio y digo, joder, cómo pesaba. Pesaba un montón y una pistolita así, de verdad, y así de alta, ¿no? Súper pequeñita. Y él siempre la lleva en el bolsillo de atrás. Y lo gracioso es que en el pantalón se le nota. Si te fijas, lo ves que está ahí con una L así en el pantalón. O sea, tú puedes llevar el arma aquí en el bolsillo. sin tener Sin ninguna cartuchera no sé, ni... cartuchera ni nada, así mismo. Y es lo que más te llama, porque te llama la atención porque parece un juguete, es como Como te llevar confundas la con el cartera. móvil. A mí me parece una burrada. Sí. Una exageración de este sistema. ¿No crees que fomenta esa seguridad individual de la propia protección de la propiedad privada? No. Yo opino que si es en tu casa, por ejemplo, sí, en plan, con licencia y bien regulada, no se la des a cualquiera, porque en tu casa deberías de poder tenerla para proteger eso, pero lo de por la calle no tiene ningún sentido. Pero en tu casa, que para que la coja el niño. O la vas a bajar a guardar bajo llave para que cuando llegue el que te ataque te dé tiempo a sacarla de la, ¿sabes? De la... Estás en un sitio que no pueda llegar y obviamente protegida con seguridad. Los niños se meten en todas partes, ¿eh? O sea, Y con seguridad. a mí me parece una burrada, innecesario. Aquí la gente se protege y no los están matando. Allá la gente tiene armas y se están matando entre ellos. Innecesario. ¿Tú qué piensas? ¿Que es mejor tener un arma en casa y poder usarla cuando... En defensa propia yo sí que lo defensa opino. propia?
Yo sé que aquí en España, por ejemplo, es diferente porque si, la ley dice que si tú tienes que defenderte como te esté atacando la otra persona. Entonces es como que te intentan a robar y tú es como, a ver, ¿llevas un cuchillo, llevas un arma? A ver qué saco yo. Es como allí no, allí tampoco es tanta locura que si entra alguien o por la calle tú puedes matar a alguien y te salvas. No, allí tienes que demostrar que fue en defensa propia. Obviamente con testigos, con situaciones y todo. Entonces, pero si una persona entra en tu casa con un cuchillo, allí sí que puedes defenderte con tu arma. Si demuestras que sentías miedo y era en defensa propia. Aquí, por ejemplo, yo sé que no, que es como, tiene que ser equivalente. Pues es lo que me ha parecido escuchar aquí. Sí, aquí es cierto eso. Yo soy de los partidarios de que yo creo que debería haber un poco de libertad en ese sentido, de tener de forma regulada. Si tú tienes miedo, sientes miedo, es una persona mayor que vives en un pueblo que, joder, estás escuchando que hay mucha ocupación o que hay muchos delitos, pues yo me compro un arma porque no quiero morirme. O sea, si tengo que matar a alguien en defensa propia o no matar a alguien, yo no quiero matar a nadie. Y esa persona que se compra un arma en defensa propia tampoco siente que o no quiere matar a nadie. Pero en un momento dado de adrenalina en el que tú no piensas, porque no piensas, yo creo que deberías de tener esa posibilidad de defenderte. Pero entonces si esa persona se puede comprar el arma, también las que entran en las casas, que entran con un cuchillo, entonces también pueden comprar armas y entonces se divulga más el uso de las armas al final. Todos van a tener armas y ¿quién la va a usar? Yo creo que aquí más el delincuente. Ahí está cuando lo regulas, el delincuente. Yo creo que hay dos puntos relevantes y es la educación y la regulación. Gente educada, que países del norte, por ejemplo, que no tienen esa mentalidad como en Estados Unidos, ¿no? Pero son mucho más educados, respetan lo suyo, etc, etc. Y luego la regulación por parte del propio país, de cómo entiende esas situaciones, ¿no? Lo que no puede ser es en las dos situaciones de no regulación, aquí mata a quien quiera, y luego el que tú ni siquiera puedas defender tu casa y que encima des derecho a uno ocupa a que pueda ocuparte la casa y que tú no puedas defenderte. O sea, es como sí, o sea, aquí... Son dos situaciones totalmente... Como muy extremas. Muy extremas que no tienen una lógica. Sí. No ha habido un pensamiento profundo ni se han sentado bien De hecho, parecen más bien que así han sido diseñadas para promover discusiones entre ambos polos. Realmente es eso. Y tener a la gente conversando sobre este tema y quejándose. Y realmente es para que la gente discuta o critique el otro lado, el otro lado del charco. Y igualmente, Estados Unidos también nos critican a nosotros en Europa como ¿cómo puede ser posible que no puedas defender tu casa? Es una locura. Entonces, en su cultura no les entra en la cabeza. Total. Y es lo mismo, en vez de intentar algún sitio en común, decir, mira, quizás si buscamos esta solución entre medias, pues quizás puede estar mejor la situación, ¿no? Sí, son puntos muy extremistas. Sí, esa es la cosa, esa es la palabra, que son como puntos muy extremistas en este campo también, ¿no? Total. Caso de las armas. Igualmente, si se te mete un ocupa en casa, tú no le vas a disparar a tiros, le haces la vida imposible para sacarlo. Pero tú te ves... O directamente, es que tú no necesitas un arma si hay un ocupa dentro de tu casa, tú llamas a la Guardia Civil, llamas a la policía... Es lo que digo, que la ley te proteja. La ley te protege, se le llevan y aquí no ha habido ni balas, ni puñetazos, ni leches, o sea, y el conflicto se ha resuelto en el mismo día. Porque yo no entiendo cómo es posible que mis padres hayan pagado una casa de casi $500,000 euros y que venga una persona y la pueda ocupar y que tú no puedas hacer nada. ¿Cómo se entiende eso? Es como... Sí. No tiene sentido. Están haciendo nuevas regulaciones de que ya te dejan cortar el agua y la luz, pero supongo que luego ellos mismos la pueden instalar y a su nombre y ya está. No sé si se podrá, ¿no? Pero es como... Pero esa regulación no ayuda al tema de los ocupas. No hace nada, o sea, quiero decir, al final es... Sí, la ley no te protege aquí en eso. Ese es el problema. Allí, por ejemplo, una persona no te paga y de verdad que en un mes y medio, 2 meses ya estás fuera de la calle. Tienen derecho a entrar, coger tus cosas y echarte. Y pueden ir cambiar con la policía. Cambiar el yale, entrar, cambiar el yale, sacar tus cosas. Y cambia la llave. El dinero manda. Allí el dinero manda, ¿eh? Es una de las cosas que vi que... Tenemos, por ejemplo, una conocida que nos contó la historia de que ese mes les escribió a la compañía que le alquilaba la casa, les escribió y les avisó con tiempo, en plan, mira, este mes me van a hacer un pago unos días más tarde, déjame pagar el alquiler, que yo pago los fees,
Los late fees, Los late fees, que no sé cómo se dice en español. pagos atrasados. Como pago La atrasado. tarifa De atraso de por pago, atraso. ¿no? Y dice, yo te lo pago, no pasa nada, pero me llega este pago, dame unos días más. Se lo dijo varias veces. Les ignoró completamente y pasaron la semana o 10 días que no había pagado. Fueron a su 3 casa. días pasaron. Sí, pasaron 3 días y fueron a su casa y le pusieron un papel como de que le iban a echar. Atención, desde el Atención, ojo. si no pagas para este día, te tienes que ir de la propiedad o si no, llamamos a la policía y te echamos. Me acabas de recordar el programa ese de televisión que si no pagabas el coche te lo llevaba la grúa y salía el dueño de la casa, o sea, salía el dueño del coche, de la casa, salía a todo correr, insultándole al de la grúa y tirándole de todo. Había un programa muy, Muy bien. muy famoso. Sí, Otra porque cosa. allá lo hacen, aquí también. Aquí no lo sé. Es que aquí no se financian tantos coches como allá. Sí, yo pero creo que si no. Allá se tardas- financia todo. Si tardas mucho, dejas muchos meses sin pagar, supongo que sí 3 te lo llevan. meses en Estados Unidos. Allí 3 meses. Tenemos casos y conocidos que vivían en el coche, porque en su situación en ese momento pues era esa, ¿no? Y al final, por ejemplo, no pagaron el coche durante 3 meses, más o menos ya tienen el rango donde vives, entonces lo localizan. Porque los policías suelen mirar siempre que pasan por los sitios, miran las matrículas, si está todo bien, si lo han pagado, si el seguro está en día, si tiene algún delito y todo eso, está todo ahí, porque es como un DNI. Entonces vieron que no lo había pagado y se lo llevaron, y ya te quedas sin el coche. ¿Por qué? Porque si tienes una deuda de $10.000 todavía el coche y no has pagado, obviamente no tienes el dinero, ¿no? Pero tienes que pagarles de golpe todo lo que te queda por pagar. No dices como, hoy me quedan 3 meses, toma, aquí están 1.000 euros que debo de estos 3 meses. No, tienes que pagarlo completo. Y encima lo peor de todo es que si luego ese coche lo venden por menos de lo que te queda por pagar, es decir, tú debes 10.000 y por el mercado solamente lo han podido vender por 5, todavía les sigues debiendo $5.000 a ellos. Y ahí es cuando te baja el tema del crédito. Sí. Y ahí sin crédito, entonces luego no puedes comprarte otro coche, no puedes moverte. Entonces ya estás sin coche, porque no lo podías pagar, sin dinero, porque obviamente no lo podías pagar, y con una deuda de este ejemplo de $5.000. Entonces como que es muy fácil que estás aquí, estás mal psicológicamente por cualquier cosa, se te pasa o lo que sea, y estás aquí abajo en nada, en 3 meses. Creo que me suena que me dijisteis que si tú, por ejemplo, sales de fiesta, bebes y conduces el coche y te estrellas, ¿no? Luego te hacen el control de alcoholemia, eres positivo en alcoholemia, todo eso sale reflejado cuando te quieras comprar una casa y todo, Sí. todo, ¿no? Sí. Eso es como un delito súper grave. Ahí, Aquí, Sebastián, perdóname, el clearance, el background check todo el rato. Los récords policiales te los historial- pasan. Te lo Sí. pasan, ¿no? Sí. O sea, para incluso alquilar Sí. una habitación o cualquier cosa y ya ve la... ahí te lo miran para todo. Cuando te van a contratar en un trabajo así normalito o bien, cuando te van a alquilar una casa y obviamente cuando vas a comprar una casa todavía más, ¿no? Te miran todo tu récord. Entonces ellos se pueden anegar a alquilarte la casa porque te han pillado una vez conduciendo borracho. Porque ellos ya les dicen, en plan, mira, si lo has hecho una vez, lo puedes volver a hacer, entonces yo no quiero un borracho que viva en mi casa. Y lo mismo para comprar cualquier cosa. Y si te saltas un semáforo en rojo y vas bien... y- Es un ticket de tráfico. Eso nada, ¿no? Ahí lo que tienen negado es el alcohol, por ejemplo. Allá no hay controles como aquí de que encuentras sitios donde hay control. No, allá si te ven haciendo muy tonto, entonces es que te paran. Pero normalmente tú vas circulando por la calle y no ves a policías que están ahí esperando para pararte. Eso ya no existe. Los policías siempre están patrullando y en movimiento. Nunca los ves sentados esperando a parar a un... Ni cuando buscan, cuando están haciendo una investigación de que están buscando un coche, nada más lo ponen como que en las carreteras que son de estas de 4 líneas que son muy rápidas y ahí no paran a nadie porque ahí todo el mundo va pues a 120, 180, ¿sabes? Están simplemente como que controlando las matrículas con programas y tal, pero no es que te vayan a parar en ningún sitio. Ahora, estás haciendo mucho el tonto o tienes un accidente y te hacen la prueba de la alcoholemia, ahí la tolerancia es 0. O sea, no puedes tener 0,008 como lo que sucede aquí. Allá no puedes tener nada. Y si tienes, te ponen un tipo de multa específico que se llama DUI, el DUI. Y el DUI, un DUI. El DUI en algunos estados puedes tener 2. En otros estados, si tienes el tercero, te pueden mandar a la cárcel por 4 años. O sea, ahí la gente Y no puede jugarse. Una curiosidad allí es que, bueno, lo que decía, que nunca hay controles,
Pero como vayas haciendo eso, si alguien llame a la policía porque estás así, o tengas un accidente, te paran como si fueses un delincuente. Te viene un coche de policía, que es el que te ha visto, ¿no? Te pone para la derecha, o bueno, la calle que esté más cerca, y en menos de 3-5 minutos tienes 3 coches de policía que se ponen. Aquí está tu coche, uno detrás, con todo con las luces, ¿eh? Uno detrás bloqueándote, otro por delante y otro por fuera, y si a veces se ponen, o el de fuera no está, se pone aquí preparado por si te das a la fuga, para salir a correr el primero. Y ahí te hacen todo, te hacen control de alcoholemia, te registran el coche y la puedes liar. ¿Por qué? Porque también es un delito muy grave si tienes alcohol en el coche. Aunque esté en el maletero y tengas una botella de vino abierta o de whisky, lo que sea, te pueden multar y es un delito grave. Sí, ¿eh? Si tienes alguna botella abierta. Aunque tú des 0-0 y sea tu copiloto el que esté bebiendo. Wow. Sí, es un delito grave Quiero también. preguntaros por las mentiras. ¿Qué peso tiene mentir en general? ¿Ante un juez, ante la policía? ¿Se castiga tanto como el alcohol o es algo más...? Al policía al final te acaba pillando y como... Yo de eso no sé mucho, ¿no? Pero yo sé que si el policía te está hablando y tal y te pilla como que has mentido una vez, ya la has liado muchísimo, ya te puede llevar, no sé. Pero ya todo lo que digas yo creo que no tiene valor. Ahí lo estudian mucho, ahí los agentes oficiales, la autoridad, a ellos les dan muchas clases de cómo detectar, son detectores de mentiras, entonces estudian mucho cómo tú miras, cómo tú hablas, y los jueces igual, ¿no? Se estudian mucho los casos, y es lo que estás preguntando, que es una pregunta súper interesante, ahí yo creo que se estudia mucho, o sea, no digo que aquí no lo estudien, ¿no? O sea, yo creo que en todos los países se estudia. Pero yo como trato con temas de inmigración, ¿no? Que sé cómo te tienes que preparar para una entrevista con un agente, ya sea en la embajada o en una entrevista en Estados Unidos, sí, no se recomienda nunca mentir porque ahí te estudian demasiado todo lo que haces, todos tus movimientos y todo, o sea, en nuestra entrevista yo estaba nerviosísima porque como sé que lo hacen, en plan, no quiero hacer nada que les dé a ellos un indicio de que tú puedes estar mintiendo, ¿sabes? Por ejemplo, yo tengo tendencia a veces de mirar hacia la izquierda y es lo que más ellos estudian, que cuando estás pensando y estás inventando para ellos, miras hacia la izquierda. Sí, tu foco de pensamiento también es como... Sí. Busco algo para pensar y... Entonces es un círculo vicioso también, Sí. porque dices, vale, no voy a hacer esto porque van a pensar esto, entonces hago lo otro, entonces como es todavía más sospechoso. Oh, mierda, he mirado. No, yo en su entrevista estaba todo el rato así. Ay, mierda, que tengo que parecer relajada. Demasiado relajada. Quería escuchar porque no entendía la chica. Ay, mierda, que tengo que parecer relajada. Y al final hubo un momento, al final de la entrevista, que me conté que estaba sudando y que encima estaba así. Ya, bueno, y no te toques la nariz, porque si te tocas la nariz es porque estás mintiendo y tal. Sí, mira, eso no me lo sabía yo. Sí, tú por ejemplo, esto sale... Hay un chico que trabajó en el FBI y que bueno, él estudiaba todo esto, ¿no? Como si miras para allá, las cejas, y abres así, si te mueves el labio inferior o el superior, qué dice cada cosa, ¿no? Es comunicación no verbal. Y decía cosas como, por ejemplo, el tema de tocarte la nariz. Si te tocas la nariz una sola vez cuando estás diciendo algo, o sea, y nunca te habías tocado la nariz, claro, puedes dar a entender que estás pensando, ¿no? Estás pensando que estás mintiendo, sí. que estás elaborando una respuesta que no es real. Pero bueno, es muy subjetivo, porque Sí, ¿no? igual a mí de pronto me pica y... Hay gente que tiene TOCs, yo tengo TOCs de tocarme la nariz. Sí. Es un TOC, sí. Quiero preguntaros ahora un poquito más en personal sobre vuestra parte más laboral, más profesional. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu nuevo proyecto? Lo que me querías decir antes. Bueno, pues yo ahora mismo estoy con el tema de sacarme las certificaciones para poder ser, digamos, broker con tu cartera de dinero. Como que tú me das las credenciales de tu página de broker y yo poder llevarlo, obviamente no se puede sacar nada ni nada, pero invertirlo. Y ahora mismo lo que estoy trabajando, ya tengo mi propia página web y mi proyecto en el que yo vendo directamente según la página que utilices tú para invertir, que ahí se utilizan Swap y Vanguard, que son las más famosas. El 80% de la gente utiliza esas, que te estoy vendiendo ya la cartera o el portfolio ya construido. Es decir, que tú tienes X dinero y no quieres contratar a nadie o no quieres contratarme a mí para que yo te lo lleve directamente, pues dónde puedes invertirlo tú y qué cantidades. Unas cantidades en money markets, fondos indexados, ETFs, acciones con mucha menos cantidad, si quieres criptomonedas, pero obviamente esto es la idea de que sea una cartera segura.
No es una idea de negocio para que la gente se vuelva millonaria, porque eso no va a ser así. Ese concepto de venta no funciona conmigo. Lo mío es construir un patrimonio, pero a largo plazo, y que sea constante y seguro. Obviamente, dependiendo como tú quieras, la cartera se te ajusta al nivel de riesgo que quieras y de rentabilidad. Tú quieres ver y ser millonario, pues mira, mételo todo en criptomonedas, o para eso vete a un casino, que quizá te vuelves millonario antes que con esta estrategia. Lo que yo planteo es, con el interés compuesto, le vas invirtiendo en diferentes sitios y eso te va creciendo. Y como todavía estoy con las licencias, que para este año ya las tendré, de momento ya te vendo la cartera ya hecha, que es un documento PDF que te explica todo, en modo profesional y modo más sencillo, por si quieres solamente leerlo sencillo, con cuadros súper sencillos, decir, mira, mete un 20% aquí, un 10% acá, 20% acá, y obviamente por qué, y explico qué es cada cosa. Como para una persona que quiera ya todo masticado y que no quiera pensar. Como una forma de invertir fácil, segura y sin riesgo. Eso Porque hay es. mucha gente que quizá no sepa cómo dar sus primeros pasos. Vale, invierto, yo quiero invertir, pero ¿qué Y tengo no que hacer? saben. No ¿Dónde lo saben meto? cómo ¿Qué empezar. hago? ¿Cuánto Sí, meto? ¿En qué página busco? ¿Cuánto meto? Todo eso. Sobre ¿Cómo todo creo pasa la que- cuenta? Claro. ¿Dónde? Eso es lo explican los blogs de Miguel, y luego el servicio más especializado, También ¿no? ¿Tienes blogs? Sí, tengo un blog que subo artículos principalmente, y ya tendré unos 8 o 10 artículos de lo más básico de que es de invertir. Ahora mismo también estoy con la fase de los vídeos, que quiero enfocarme en dos, en vídeos de inversiones, como para dar información a la gente de cómo empezar a invertir, cómo abrirte la cuenta, qué es un fondo indexado, todo ese tipo de vídeos. Y otro también para emprendedores, que es el que estoy ahora funcionando. Que lo que me gustaría, sobre todo, ya que vivo en Miami y tenemos un entorno de mucha gente emprendedora, pues como de preguntarles, hacerle podcast de cómo ha sido su experiencia como emprendedores y qué recomendación darían para alguien para vivir en Miami o para emprender, y más tema motivacional para emprender, que es lo que... Que bueno, todo ahí nichado en el mismo sitio y que se retroalimente. Eso está muy bien, eso está muy bien. Sobre todo en el área de Miami, yo creo que también merece mucho la pena, porque aparte los emprendedores allí en Estados Unidos es una locura, pueden progresar mucho más fácil, hay mucha más gente que lo es, porque dan facilidades y no es tan complicado, y luego las rentabilidades son mayores allí. Es normal, por ejemplo, ver a un chaval que tenga 20 y pocos años, ha emprendido y está viviendo una vida de lujo, pero ya sin tanto fardar, ¿no? Pero una vida de lujo real. Y es como más común verlo allí que aquí. Aquí no ves un chavalín de 20 años que le esté yendo tan bien, no es tan común, ¿no? Sí, Y allí sí. bastante difícil. Entonces mi idea es eso, poder, al principio con mi círculo, empezar a hacerles entrevistas y luego ya ir ampliando, porque sí que tengo muchos contactos para ir preguntando, para hacer vídeos. Que le has inspirado, Javi, ¿Sí? con los podcasts. Yo Qué bueno. debo de admitir que gracias a Javi, Es yo una lo digo, inspiración. a mí me da mucha envidia, porque yo te veo haciendo los vídeos y digo, wow, me encantaría poder tener ese flow, ese flujo para poder hablar así frente a Bueno, una al cámara. final lo vas... ¿Sabes? Una de las cosas que a mí más me ha ayudado a estar con... a mí no me importa este silencio. Hay muchas veces que al principio dices, quiero rellenar todos los espacios y hacerlo perfecto, y luego te vas dando cuenta de que nunca vas a tener un podcast perfecto al 100%, y que el podcast perfecto nunca existe. O sea, siempre hay cosas que refinar, la iluminación, bueno, las cámaras, la edición, tu speech, las preguntas, bueno, pues todo depende un poco de cómo, de hacia dónde quieras apuntar, ¿no? También digo, pues yo ahora estoy mucho en la parte más técnica, el de cómo hacer todo bien, que se vea bien, que se suba rápido. El editor y yo tenemos una forma ahora de trabajar un poco diferente, que es intentar que los podcasts se hagan rápidos, se hagan lo más profesionales posibles, y la parte técnica que esté perfecta, es decir, que no falle nada. No importa tanto el invitado, que el invitado siempre es importante, pero siempre la persona tiene algo que enseñar y tú tienes algo que aprender. Pero nosotros estamos en eso, en hacer en 2 horas un podcast bien hecho. Vamos, hablamos, causamos buenas vibras, obtenemos una información y lo subimos en el menor tiempo posible. Que esto últimamente, pues como hemos hecho tantas podcasts, se nos va un poco de las manos. Sí. Pero no está tanto en... O sea, el tener un podcast no es solo esta parte visible de hablar y ya está, sino que hay una parte de edición, hay una parte de subir el contenido, los copies, cosas que no se ven, que son
¿Qué es trabajo? que es horrendo el trabajo. La verdad a mí no me gusta nada, a mí me gusta estar aquí, escuchando y hablando y esas vibras. Aprendiendo, sí. Y eso, bueno, pues tío, te animo a que te pegues con ello porque te vas a encontrar ahí sobre todo... A mí, sinceramente, lo que me pasa es que a nivel operacional de tema de inversiones, eso me encanta, es mi campo, ¿no? Pero como que mi lado del cerebro es esa parte, parte analítica, parte de números y tal. Entonces la parte más creativa, que sería la parte de vídeos y todo eso, me cuesta más. Es algo que tengo que trabajar. Yo te estoy escuchando hablar y para ser tu primer podcast, que estabas nervioso, no pasa nada, o sea... la verdad es que lo estás haciendo bastante bien. Eso es lo que se ve por fuera, ¿no? Por dentro me estoy muriendo de sed y estoy salivando. Madre, de puta madre. Pero luego nada, o sea, es tú hablar de lo que tú sabes. Sí. Porque si tú hablas de lo que tú sabes, luego fluyes. Sí, eso es lo bueno, que digamos que en mi campo sé hablar bastante. Claro. En cambio luego me preguntas de otra cosa que no tengo ni idea y ya es como más complicado, ¿no? Sí, luego lea la parte técnica, que es la parte más odiosa y es la que te consume mucho tiempo de edición de vídeo. Hágalo en cuanto antes. Esa parte delégala, no la hagas, no la aprendas, porque vas a... la vas a aprender un mes y al mes siguiente vas a decir, la tenía que haber delegado, y ahora vas a delegarlo. Entonces, de primeras delega esa parte todo lo que puedas, y si tienes mucho tiempo, porque dices, joder, no saco un podcast a la semana, saco uno al mes, pues bueno, si quieres pegarte ahí, sobre todo porque si tú tienes que decirle al editor cómo lo quieres, pues tú ya dices, lo quiero así, esto lo editas así y ya más o menos sabes qué cosas quieres y qué no quieres. Vale. Pero, tío, yo te veo bien. como si llevases 10 podcasts ya tengo varias personas para hacer las entrevistas preparadas, tengo más o menos los guiones que quiero seguir y sé que me gusta hacerlo. También ha sido gracias a que Laura también sube bastantes vídeos y podcasts, entonces todo ese entorno te va motivando más. Yo creo que todo el mundo tenemos en la cabeza algo que queremos hacer, pero siempre es como un sueño y al final llegamos a los 80... y nos quedan unos años y no sabemos, nunca lo hemos hecho. En cambio, si tienes como un entorno que te empuje indirectamente a hacer ese tipo de cosas, te motiva, es mucho más fácil. Por eso digo, gracias a Laura, también a su empresa y todo lo que está creando, es mucho más fácil. Y también contigo cuando viniste allí y toda esa influencia, realmente la que más me ha motivado a hacerlo es así. Yo siempre he querido hacer el proyecto de inversiones y de broker, ¿no? Pero claro, yo no sé cómo captar clientes y ahora yo sé que la actualidad es a través de redes sociales, podcast y darte a conocer. Vamos a poner las redes sociales aquí abajo para que podáis seguir a todos sus proyectos. Tenéis que seguirle. Acme Invest. Y yo te quería preguntar a ti cómo vas con One Migration, porque hace ya un añito. Sí, porque casi. Justamente un año. Fue en agosto. El 5 de octubre yo me fui para allá. O en septiembre cuando grabamos el último podcast. Sí. ¿Qué tal con One Migration? ¿Cómo ha evolucionado? Bien. O sea, ha sido un caos desde el momento que empezó la administración de Trump, porque obviamente fue una locura en el tema de inmigración. Ha sido por etapas. Primero mucha gente, pues, desde noviembre hasta enero, pues desesperada en información. A partir de enero, que vieron que era de verdad y que se estaba aplicando lo que amenazaba a Trump, pues se pusieron a actuar. Mucha gente empezó a actuar durante febrero, marzo, abril. Y en mayo también se mezcló la actuación de las personas con la respuesta de inmigración, ¿no? En plan, durante febrero inmigración empezó, febrero y marzo, empezó a dar muchas entrevistas, empezaron, al menos en Miami, empezaron a abrirse, abrieron oficinas, como 3 oficinas nuevas, que tú decías, ¿para qué quieran tantas oficinas? Porque empezaron como que a invertir ahí capital para, pues, manejar más y controlar más los casos. No sé si luego van a cerrar esas oficinas, porque el objetivo de Trump entiendo que es como que reducir, ¿no?, los gastos del gobierno. Pero bueno, han abierto muchísimas oficinas y se han puesto a dar muchas entrevistas masivas y te das cuenta que van por etapas. A veces que aprueban pues casos viejos, hay veces que aprueban, ahora se dieron por aprobar masivamente permisos de trabajos que tenían ahí como que un poquito estancados. Y ahora también la etapa en la que están a partir de mayo es las respuestas que ellos dan a todas las aplicaciones que han recibido y bueno, y que lo siguen implementando en todas las aplicaciones que reciben, que es intentar negarlo todo, se están saltando pasos del proceso para emitir más
más cartas de intentos de negación o denegación, entonces intentan ir por lo que puedan, al menos esa es mi impresión, todo por lo que puedan intentan ir y denegar algo, inclusive cuando lo han aprobado intentan luego retractarse y dice, bueno, espera, que ahora te vamos a hacer otras entrevistas, no te vamos a enviar todavía la tarjeta y está aprobado el caso, o sea, me has entregado una carta de aprobación, pero como tienen presión de arriba, pues los agentes están haciendo lo que puedan como que para organizarse con esa nueva estructura. Entonces ya creo que se han organizado, pero al principio era un caos, lo que ha sido mayo, junio, para mí yo creo que era un caos, inclusive ya desde abril lo notaba, tú llamabas a inmigración y hay casos que todavía no han enviado los recibos a los clientes, emiten el número, lo ponen online, pero no envían los recibos a los clientes, no le emiten el número de alguien, que es el número de extranjero, o sea, están haciendo las cosas pues con mucha confusión. Tú llamabas y no te contestaba nadie para que te den una atención, ¿no? En plan, ¿qué es lo que está pasando con este cliente? Pagó sus tarifas, está en proceso porque no llegan las cartas y no se entienden bien, entonces ahora mismo inmigración es un caos, desde mi punto de vista, ¿no? Y yo creo que también pasa en todas las oficinas de inmigración que no estaban preparadas para esa carga de trabajo y para recibir ese estrés por parte de los clientes y luego pues esa presión por parte del gobierno. Entonces ha sido bastante caótico. Tu labor sí. diaria es un caos. Ahora mismo sí. Yo he dicho, me voy para España, lo siento, pero Vacaciones. Cerró la oficina. fueron 6 duros meses, desde enero hasta junio, que merecieron pues un descanso de verdad, ¿sabes? Porque se juntó también enero y febrero con visitas de los familiares míos y los de Miguel, y yo estaba de vacaciones, pero no estaba de vacaciones, o sea, me llevaba los casos conmigo para poder seguir entregando los casos y seguía trabajando. En el hotel me ponía a hacer entrevistas o sea, llamadas de ventas, de reconocimiento de clientes para ver y estudiar sus casos, o sea, no paraba, estaba en el metro en Nueva York y estaba estudiando ahí, trabajando con los casos. Otra cosa también que quería mencionar es que la parte allí de los policías, que es bastante interesante porque allí, sin ofender a los de aquí, allí intimidan de verdad. Ahí tú ves a los policías que les ves que están armados, que tienen el taser, que miden 2 metros y así cuadrados Sí. y que sabes que pueden utilizarlo. Entonces la gente, digamos, les tiene mucho más respeto. Te paran por la calle o hacen algo y es como, vale, a ver, te paran, te hacen sacar las manos por la ventanilla si estás haciendo algún delito y más respetuoso todo y sobre todo la comunicación con ellos. Obviamente hay gente que no, que es muy común, ¿no? Que les da igual la vida y hace lo que sea el policía, pero en general la gente normal les tiene mucho respeto. ¿Alguna anécdota ya, chicos, para ir terminando? Algo que... Por ejemplo, que tenemos, sí, la yo que tenía una, es que la tengo ahí. Nos tiraste Sí. la moneda al ciclista. Ah, no, eso no. Joder, ¿estabas ese día? Sí, Estabas tú con nosotros, Por ¿no? supuesto. Joder. una anécdota que... Pues claro, porque tú estabas conduciendo, ¿no? Y fue Miguel No. que lo cogió de tu coche. Sí, eso es. Y yo me puse... Venía un ciclista a lo lejos y yo, claro, dije, joder, pues me da tiempo hasta que venga. Pues me da tiempo a asomar un poquito así el morro y justo pasé por encima del carril bici. Sí. Claro, mal por mí, o sea, el error lo tuve yo, pero pues no salía a tiempo. Entonces el ciclista vino y, como dijo, Tuvo que "Fuck you", rodearnos, no sé sí. qué, como súper enajenado el tío. Y luego Miguel me cogió unos centavos y se lo tiró ahí. Al Pero ciclista. me hizo súper gracioso. Sí. Pero una anécdota también más seria, ¿no? Que le pasó a un conocido nuestro, es que le paró la policía y le pidieron que enseñase su carnet de conducir. Y lo que pasó es que se hizo un movimiento muy brusco para buscarlo en la parte derecha donde apoyas el brazo, la cartera. Entonces, cuando lo fue a buscar y cuando se giró, estaba el policía justo delante del coche, en la ventanilla, apuntándole con el arma. ¿Por qué? Porque el policía, al ver que hizo un movimiento tan brusco, se pensó que iba a sacar un arma. Entonces dice, este amigo que nos lo contó, dice que miró, le vio al policía con el arma apuntándole y dice que se congeló. Claro. Se friseó y se quedó sin moverse ni un dedo. Hasta que luego ya le enseñó que era por la cartera y todo se solucionó. Pero la impresión de ver a un policía a 20 centímetros de un arma en tu cabeza, pues tuvo que impresionarle. Sí. Asusta. Por eso es que hay tanto, yo creo que violencia por el tema del arma. Es como que son más agresivos en todo porque Más la gente agresivos. te puede sacar un arma por lo que sea. Entonces luego la gente está más a la defensiva también. Es otro sistema. Yo no sé cómo funcionará, pero aquí es como más raro que un policía saque el arma. Yo creo que deben de demostrar o deben de poner pruebas de que por qué ya simplemente la sacaron. Allí no, allí es como, mira, pueden decir, mira, hizo un movimiento muy brusco.
Y tuve Claro, que... porque yo allí lo que noté es que la horquilla de gente es muy grande, o sea, que tú te puedes encontrar cualquiera. O sea, te puedes encontrar un loco y aquí la gente pues más, ya sabes que más o menos no Más te va... normales. Sí, más normales, no te van a... O sea, puede A saltar por la calle. puede estar loco, ¿no? Pero su rango de violencia no es tan alto como allí con un arma. Eso yo, por ejemplo, yo tengo una teoría que creo que es bastante válida porque la gente allí socialmente, desde que son pequeños, no socializan tanto, ni se relacionan tanto con la gente, por lo que a nivel cultural acaban desarrollando la cabeza les funciona diferente, no sé cómo decirlo bien, y por eso no socializan, no se relacionan y les funciona diferente, entonces acaban haciendo más locuras, o se meten más en el alcohol o las drogas o lo que sea, pero se hacen más antisociales, se podría decir. Sí, viven Entonces, marginados. eso es, más marginados. Bien Entonces, marginados. cuando en un futuro ya tienen 30 años, tienen que ir a una ciudad que sea un poquito más grande, relacionarse con gente, no saben cómo expresarse. Entonces acaban siendo como Ya. más problemas mentales. Fomenta mucho más eso. Cuando en cambio aquí, por ejemplo, mi experiencia aquí en España, es más común ir todo el mundo al colegio, todo el mundo relacionarse, existe más el bullying, pero no hay tanta locura como allí, ¿no? Hasta el tímido sale a la calle, al menos a no tomarse una cerveza, pero tomarse un helado. Sí. Allá la gente lo has visto, la gente no sale a la calle a tomarse un helado, eso no existe, o a caminar por ahí. La gente va a visitar a otras amistades, pero a caminar eso lo hacen los turistas. No hay una plaza, no hay un centro. No. También es cierto que yo fui en agosto y salí un día a dar un paseo. Duré 15 minutos, me tuve que volver. Mucho Hacía calor. 40 grados fuera. No había ni los lagartos estaban hasta tapados con hojas así. Por ejemplo, también allí, ya para terminar con esa parte, existe el homeschooling, que eso te llama mucho la atención. Que quiere decir que tú educas a tu hijo hasta, no sé, 10, 12 o algo así de años de edad, en tu casa. Entonces mucha gente sí que hace homeschooling y le enseña a los niños lo que ellos quieren. Pero hay otra gente que tienen que estar trabajando todo el día o están muy ocupados o no quieren y ese niño nunca ha ido a un colegio y no se ha socializado. Entonces llegan a los 10, 12 años, van por primera vez sería aquí la ESO más o menos, y es como, vale, no sé qué hacer, o este niño se está riendo de mí, ¿cómo reacciono yo a eso? Van a casa y bueno, ya la lían, ¿no? Pero no están preparados desde pequeñitos. Aquí quizá con 5 años te vas a una guardería y ya te relacionas, ¿sabes? Esa comunicación humana no pasa tanto allí. Allá también hacen mucho el homeschooling por el tema de las armas, porque hay muchos tiroteos en escuelas por niños que terminan cogiendo la pistola, de donde sea, porque se montan su Call of Duty. Ya. Yo tengo un amigo, un compañero, que él literal no sabe escribir. Tiene ahora mismo sus 40, 50 años, él no escribe bien inglés. Español habla porque lo hablaba en casa, no sabe escribir español. Y el inglés le cuesta mucho, luego a veces lo utiliza como el Google Translate y que lo corrija. Y nació en Estados Unidos. Y nació en Estados Unidos. ¿Hizo hasta qué edad? ¿Hasta séptimo quizás en Estados Unidos? Sí. Y dice que era porque sus padres, que eran bastante pobres, nunca le llevaron al colegio ni nada. Dijeron que homeschooling y nunca le llevaron. Entonces cuando era pequeñito, que era lo más básico de las letras, tal, no, él lo ha aprendido pues a hacer comunicación y tal, pero... Claro, ahí el tema de la educación pública, privada, juega Sí. un papel también fundamental. Sí, porque hay colegios públicos, ¿no? Pero depende por tu barrio. Es decir, tú no te da tu dinero, tu salario para vivir en una zona medianamente bien, pues entonces vas a ir a una zona más mala. ¿Qué pasa? Que el dinero que pagas de los impuestos de esa casa en la que estás viviendo va para fomentar esa escuela. Si todos los de ese barrio ganan muy poquito porque son más clase obrera, los profesores que hay ahí o el dinero que gastan en educación de esa zona es muy poquito. Claro. Entonces va en círculo. Los Ya. niños no tienen por qué, pero en general reciben una educación peor. Y luego todo lo contrario, estás en un barrio súper bueno, pagas mucho de impuestos, los propietarios de esas casas, entonces tu hijo va a ir a un colegio donde los profesores están cobrando súper bien. Entonces ese se supone, no tiene por qué, pero que se va a educar mejor. Sí, es un ciclo. Y si no tienes educación ¿cómo se llama? Literaria. Literaria, ¿no? Imagínate como para tener educación financiera. Ya, O sea, eso ya esas es- personas luego viven endeudadas toda su vida. Aunque sepan hacer dinero, ¿eh? Lo que sea, Miguel, aunque sepan hacer dinero. Yo, por ejemplo, al final un amigo también, un ejemplo es que él por una cosa por otra consiguió invertir, hacer de puente entre comprar unos garajes y demás, ¿no? Hizo de puente y él se llevaba una comisión gigante, consiguió muchísimo dinero. Y lo que hizo fue de repente, de la noche a la mañana, en menos de un año, se compró 5 coches, no eran, 4 coches, 2 motos y un barco. Claro,
Luego eso bajó porque no podía mantenerlo y tuvo que vender todo, se quedó sin ningún vehículo. La vida es corta, ¿eh? Hay que vivirla. Ahí el dinero tiene otro sentido. Claro. Ahí tiene otra forma, no es igual que en el resto del mundo. Bueno, tú lo has visto. Sí, no, es allí, es el aparentar, lo que has dicho antes, el aparentar por ¿Y por qué no aparentar. sabes qué hacer con ello? Una persona si empieza a ganar un montón de dinero en un año y no sabe qué hacer, entonces ya se lo gasta y tampoco no ha tenido tanta educación antes. Ya. Es que yo esa parte de educación, yo creo el no saber en dónde lo inviertes es porque no tienes un propósito claro en tu mente. También. Porque al final son motivaciones externas, un coche rojo, amarillo, un penthouse, un barco, son cosas que son al final son pasivos, no estás mejorando absolutamente nada en tu entorno. Sí. Entonces, si tú no tienes un propósito claro, bien definido de para qué has venido aquí, para validarte con coches, validarte con el dinero, validarte con la ropa, validarte con los lujos materiales, o para algo más, para ayudar a los demás, para ayudar a hacer crecer a lo que tú tienes, ayudarles a los demás a que lo tengan también. Creo que la gente es un poco eso, que no tiene claro en su cabeza cuál es la visión del mundo que quiere realmente. Porque el ser humano al final, si no tiene un goal, un objetivo en la vida, al final simplemente está sobreviviendo día a día, aunque tenga un muy buen trabajo, simplemente está esperando que llegue su día. Pero el problema de allí también es que la gente lo pone sus objetivos, en vez de que sean más sociales o más culturales, como decir, o familiares, ¿no? En plan, quiero una casa para estar con mi familia. Más bien lo relacionan con objetivos monetarios o de objetos, como tú dices. Mira, quiero un deportivo rojo, ese es mi sueño. Pero luego que lo consigues, ya después de haber trabajado muchísimo, es como, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres? Pues otro coche mejor o otra cosa material. Sí, no para nunca. Sí, eso es un círculo vicioso. Bueno, chicos, estamos aquí. Podríamos estar horas y horas. Sí, me ha gustado y... Oye, Muy bien, Yo Miguel. seguiría te da hablando, muy ¿no? Te has bien. estrenado, muy bien. Se te da muy bien, tío, de verdad. Te felicito. La verdad, muchas gracias, Miguel. Gracias A a ti ti, por tu Javi. tiempo, Adiós. por venir a tu estudio. No, gracias por invitarnos, la verdad. Tenía muchas ganas de venir. Sí. Igualmente de que vinierais. La verdad, de allí me voy con muy buenas vibras, pero joder, Con mejores amigos todavía. estoy con tenía que terminarlo. Bueno, chicos, hasta el siguiente. Chao. Adiós.